Cuando una historia de ficción hace que sientas simpatía por los personajes que cometen actos aberrantes, podemos hablar de una narrativa bien construida y desarrollada. Sí, muchos dicen que se romantizan a los criminales, lo cual también puede ser cierto, pero creo que decir eso es contar la historia a la mitad. Me explico, si tuviéramos villanos que son meras máquinas de destrucción, que solo van por ahí haciendo daño a diestra y siniestra, estaríamos viendo un personaje totalmente plano, sin sustancia, un prototipo gastado hace ya mucho tiempo. Por esta razón, las historias sobre villanos son sumamente cautivadoras, porque nos muestran que al final del día, aquellos que cometen los actos más horribles son personas de carne y hueso, que esa maldad que los engulle podría también engullir a la persona más pura y noble. Por ahí dirían que solo se necesita un mal día para convertirse en un villano. Este es el gran triunfo de las historias sobre criminales, que nos hacen cuestionarnos qué haríamos en los zapatos del villano. ¿Actuaríamos de la misma forma? ¿Tendríamos el valor de considerar otras opciones más sensatas aunque nos estemos ahogando en algún problema? Aquí es cuando se rompe esa línea delgada entre entender al villano y condenarlo. Muchas veces esto se confunde con romantizar a dichos personajes. Sin embargo, entender no significa justificar ni comulgar con su actuar. Esta es la razón por la que también conocemos héroes que bien podrían haberse convertido en villanos, pero aún así, siempre se mantienen rectos en sus creencias, sin importar si el mundo se les viene encima. Dicho esto, podemos comprender que alguien no se convierte en un villano por un deseo de ser malo. Muchas veces, dicho personaje está en conflicto, sus vivencias lo han orillado a comportarse de forma vil, razón por la cual, en repetidas ocasiones, se dan cuenta de las monstruosidades que hacen, pero encuentran un modo para sobrellevar la culpa. Para abordar mejor esta tesis, entremos en los ejemplos de Breaking Bad y Better Call Saul, en donde vemos distintas formas en las que los personajes asumen su maldad. Esto es porque uno de los aspectos más sobresalientes de este universo es que nos intenta explicar por qué los personajes se convierten en completos villanos y qué hay detrás de toda esa maldad. Hay 4 arquetipos de villanos en este universo. Pueden haber más, pero creo que en estas 4 categorías cae la mayoría de ellos, o al menos de los que aprendemos sus razones. Estas son, la primera, los que se vuelven malos por voluntad; la segunda, los que se dejan seducir por el mundo criminal; la tercera, los que nacieron inmersos en este mundo; y la cuarta, los que nacieron para ser villanos. Exploremos la primera categoría. Aquí tenemos aquellos que por voluntad propia, conscientes de lo que hacían, se convierten en villanos. El que más brilla, por obvias razones, es Walter White, ya que la tesis central de su historia es ver cómo alguien bueno termina siendo una de las personas más inhumanas del mundo criminal. A grandes rasgos, lo que mueve a Walter White es la frustración, ya que todo comienza a ir cuesta abajo cuando se entera de que le queda poco en su vida y que ha pasado 50 años sin obtener el reconocimiento y respeto que él creía que se merecía. Y cuando ve que puede obtener eso en el mundo criminal, Walter no puede parar hasta sentir que está en la cima del mundo. Si bien su motor inicial es el dinero, eso va desapareciendo conforme se da cuenta de que su plan original no se cumple, porque en la narrativa de Walter White, durante las primeras temporadas, era sentir que tenía que hacer tanto dinero como pudiera en el menor tiempo posible, pero esto se vuelve absurdo cuando gana tiempo de vida y el dinero le sobra. De hecho, alrededor de la temporada 3, Walter decide retirarse porque Skyler le está privando de ver a su familia, y cuando parecía que había tomado una decisión sensata, Gustavo es capaz de atraerlo de nueva cuenta al juego criminal. La forma en la que lo hace fue muy astuta, ya que nos demostró que Gus, además de ser un muy buen manipulador, también es alguien que sabe leer a la perfección a las personas, ya que él, a diferencia de los espectadores en ese punto de la historia, ya sabía que aunque la familia de Walter fuera una buena excusa para ser un criminal, en realidad su motor principal era su ego. Por esto mismo, este dilema ocasionado por perder a su familia coincide con los intentos de Jesse por cocinar por sí solo. Gustavo usa esto último para mostrarle a Walter que de quedarse estático como lo ha hecho durante toda su vida, alguien más podría quitarle su trabajo sin ningún problema. Esto es lo que enfurece a Walter, pues ve que Jesse pudo cocinar sin su ayuda, y que además lo hizo muy bien. Es decir, lo único que necesitaba Walter era volver a sentir lo mismo que sintió con Grey Matter Technology, esa frustración al ver cómo le quitaban el reconocimiento de su trabajo. Por eso, Gustavo batalló tanto con él al principio, porque en realidad lo que impulsaba a Walter no era su familia. Su motivación para convertirse en un villano estaba relacionada a su sentimiento de inferioridad. Las experiencias de Walter le enseñaron que tiene que ser inmoral para ser el mejor. En su vida se dio cuenta de que tener las características de alguien noble y bueno era también un pase libre para que los demás se aprovecharan de él. Entonces, cuando sabe que le queda poco de vida, su frustración por sentirse ultrajado por su nobleza es lo que le crea esa chispa de maldad. Y obviamente, donde prende más fácil dicha chispa es en el mundo criminal,
pues aquí el egoísmo, la codicia, la frialdad y un sinfín de cualidades inmorales son recompensadas. Esto explica por qué una vez que Walter comienza no puede parar, porque estaba obteniendo el respeto y reconocimiento que siempre quiso. En la siguiente lista de personajes tenemos a aquellos que entraron al mundo criminal cuando eran jóvenes. Los dos que más llaman la atención son Jesse Pinkman y Nacho Varga. No hay quien exprese mejor esto que Mike, quien después de ver de primera mano lo lejos que llegó Nacho para salvar la vida a su papá, no puede dejar de lamentarse por el terrible deceso de este personaje, aludiendo a que cometió diversos errores en su vida, pero que nunca encajó por completo en ese mundo. Esta característica de haber sido un joven inexperto, que tomó malas decisiones al dejarse seducir por las ventajas del mundo criminal, y después de irse distanciando de dicho mundo conforme se va dando cuenta de la oscuridad que existe aquí, es lo que lo conecta directamente con Jesse Pinkman. Ambos personajes, conforme van madurando, comienzan a sentir esa inquietud por salirse de los negocios en los que estaban involucrados. Más que nada, esto ocurre cuando se dan cuenta de los actos atroces que aquí se cometen y cómo estos pueden salpicarlos a ellos como a sus seres queridos. Aquí podemos marcar dos grandes diferencias, ya que Nacho tuvo éxito donde Jesse no, pues él sí pudo proteger a su papá, mientras que Jesse, hacia el final de Breaking Bad, sufre una de las pérdidas más dolorosas en su vida. Por el otro lado, si bien Nacho sí pudo proteger a sus seres queridos, termina perdiendo la vida, lo cual no sucede con Jesse, quien es de los pocos que logran escapar con éxito del mundo criminal. Además, lo que estos personajes también demuestran es una bondad intrínseca que se filtra en los momentos en los que más están sumidos en la oscuridad del mundo criminal. Es decir, aunque estén totalmente envueltos en sus negocios delictivos, tanto Nacho como Jesse tienen comportamientos de compasión por el prójimo. En el caso de Nacho, lo vemos en su preocupación por los trabajadores de Lalo cuando los hombres de Gus iban a ingresar a su hacienda. O también en su compasión por una de las chicas que vive con él, a pesar de que ella esté ahí solo para complacerlo. Con Jesse lo vemos en especial en cómo se preocupa por los niños y por la gente que quiere. Por eso mismo, se puede hablar mucho de estos personajes cuando los comparamos, ya que tanto sus similitudes como sus diferencias nos muestran ese lado de los criminales, es decir, el de aquellos que entran al mundo de jóvenes, pero que maduran lo suficiente para querer buscar su salida, lo cual, como vemos en ambos casos, les cuesta mucho a los dos. Ahora, también es cierto que su andanza por el mundo criminal los cambia por completo, es decir, aunque logren salir, no salen indemnes de ahí, lo que son después sigue contaminado una vez fuera, podrán tener aspectos redimibles, pero su personalidad continúa con reminiscencias de su pasado criminal, aún estando fuera. Quien mejor ejemplifica esto es Mike, quien también pertenece a esta categoría. A pesar de que sea uno de los más veteranos, este personaje también tiene un origen similar al de Nacho y Jesse, razón por la cual siente una gran conexión con ellos al ver los problemas a los que se enfrentan. Mike fue un policía, y desde que aceptó su primer soborno, su vida de corrupción no se detuvo, pues de la misma forma en la que le sucede a los demás, tantear con este mundo termina por consumirlo, y por más que intentara salirse, siempre recaía en dichas actividades, lo cual le trajo consecuencias nefastas en su vida, como el deceso de su hijo. Por eso Mike representa muy bien lo que puede o podría ser de Jesse y Nacho, de cómo podrían escapar una, dos o tres veces, pero ese impulso de corrupción siempre los iba a perseguir, que en realidad, aunque haya bondad en ellos, quedan rastros indelebles de la oscuridad debido a su incursión criminal. Aquí solo podemos especular, ya que nunca vemos qué fue de Nacho y Jesse. El primero porque no la contó, y el segundo porque se retiró, pero nunca más supimos qué hizo de su vida después de escapar. Aunque lo que sí es verdad es que Jesse mostró una personalidad más férrea una vez que salió de su cautiverio. En el camino, somos testigos de cómo ya no le tiembla la mano para cometer actos criminales. Se añade cómo, al igual como lo hizo Mike en su momento, había aceptado que esa corrupción nos iría, que una vez que se tantea con dicho mundo, es muy difícil poder librarse completamente de él. En pocas palabras, el precio a pagar por dejarse seducir de jóvenes. En la próxima categoría tenemos un arquetipo de criminal que se explora muy poco en este universo, es decir, el de aquellos que nacen sumergidos en este mundo. No obstante, se le puede relacionar un poco con los jóvenes que entran al mundo criminal, ya que se comparten algunas similitudes, como el deseo de poder abandonar todo y el gran estrés de ver cómo este mundo lo sigue arrastrando hacia él. Obviamente la gran diferencia está en que entre más esté uno dentro de dicho círculo, más difícil es escapar, lo que resulta en muchas ocasiones que la única forma de salirse es la autodestrucción del individuo, ya que al estar inmersos por tanto tiempo en algo tan grande, ya hay muy poco que puedan hacer para redimirse, y mucho menos para enmendar su camino. Un gran ejemplo de esto lo vemos en Sons of Anarchy,
Aquí somos testigos de cómo algunos protagonistas se criaron en dicha sociedad delictiva, y cuando quieren desprenderse de estas asociaciones, se dan cuenta de que aunque lo intenten su pasado los va a seguir persiguiendo, razón por la cual su solución en muchas ocasiones es cambiar su mundo desde la raíz, pero eventualmente entienden que están tan contaminados que en realidad la única opción es no dejar que los demás crezcan en dicho mundo para que no se repita el patrón. Lo más cercano que tenemos a esto en el universo de Breaking Bad son los Salamanca, ya que en ellos vemos cómo varias generaciones son parte del mundo delictivo. Sin embargo, se ahonda muy poco en lo que sucede dentro de esta familia. Lo que alcanzamos a ver es que los personajes más aterradores y oscuros están aquí, y se entiende, porque de la misma forma en la que lo exploramos en Sons of Anarchy, los valores que se le dan desde pequeños a estos personajes ayudan a que sean programados a actuar de forma aberrante. Lo que vemos en este tipo de familias es que esta decrepitud la expresan a través de sus valores. Los Salamanca, como lo sabemos, tienen como lema sangre por sangre, lo cual representa cómo se maneja esta familia, que la venganza es parte primordial de ella y que lo van a hacer de forma tan cruel como se puedan imaginar. Por el otro lado, Gustavo, quien es su principal detractor, clama que dicho lema es voluble cuando interviene el dinero, y aunque no se explore mucho esta idea, es algo muy común en dinastías, pues cuando hay promesas de dinero y poder, cualquier principio se puede ignorar. Podrán ser la fuerza bruta del cartel, pero cuando los intereses de la organización chocan con los deseos de venganza de esta familia, simplemente deben callarse, mostrando cómo su lema puede tener excepciones. Tan claro es como cuando quieren tomar venganza en contra de Walter White y son detenidos por Gustavo. Y aunque el ataque de los primos fue detenido por su deceso, también tenemos que recordar que había Salamancas vivos después de los primos, más precisamente un nieto de Héctor. Y esto se vuelve más irónico cuando él está presente en las negociaciones para llevar la producción a México. No hay objeción alguna. Bueno, podríamos dar el beneficio de la duda a esto porque nunca vemos qué sucede dentro del cartel. Aún así, este miembro restante de los Salamanca accedió a que uno de los que estuvo detrás del deceso de Tuco produciera para ellos. Si el lema era para toda la familia, al menos este miembro se olvidó de él. Le dio la razón a Gustavo cuando dijo que en realidad en lo que los Salamancas creen es en el sangre por dinero. Ahora, también es verdad que exploramos muy poco en la psique de los Salamanca, más allá de que la familia lo es todo. No obstante, no vemos si en ellos hay algún deseo por una vida distinta o por querer cambiar algo de ella. Lo que se alcanza a ver en Lalo es que es alguien paranoico que no puede confiar en nadie, que incluso tiene que pagar por los impulsos de su familia. Esto se nota con cómo Tuco tiende a comprometer sus negocios por sus adicciones o cómo el tío Salamanca arruina los planes de Lalo al dar indicios de que seguía vivo. Por eso se entiende que Lalo, de hecho, sea alguien que se sienta solo, que pueda dormir poco y que le cueste confiar en alguien. Lalo vive solo en su hacienda, tiene a sus trabajadores, que los cuida como si fueran su familia, pero cuando se trata de confiar en alguien para un encargo importante, no puede hacerlo. Esta es la razón por la que manda a Jimmy al desierto. Kim se lo hace saber cuando los visita en su casa. Si tuvo que confiar en Saul Goodman es porque tiene problemas mucho más grandes en casa, y razón no le faltaba, ya que intentó confiar en Nacho, pero como vimos, eso salió horriblemente mal. En pocas palabras, la familia lo era todo, pero la confianza era poca. En el último apartado tenemos a los personajes con una corrupción innata, es decir, aquellos que siempre tuvieron una tendencia a actos delictivos, incluso sin ser parte de una organización criminal. Tal vez no tanto por el dinero que puedan conseguir, sino por una satisfacción extra que obtienen. Los dos personajes que más resaltan aquí son Saul Goodman y Gustavo Fring, aunque también podríamos contar otros más que cuentan con estas actitudes, pero que nunca dan el salto para sacarle todo el provecho a sus habilidades. Por el lado de Gustavo, entiendo que se pueda ver como que pertenezca a la primera categoría, pero como nunca se ha explicado mucho sobre su trayectoria en el mundo criminal, no podemos determinar cómo se desarrolla su maldad. No obstante, en Better Call Saul conocemos una historia sobre su infancia en Chile. Aquí aprendemos más acerca de las características que siempre tuvo. En esta secuencia, cuenta cómo a la edad de 7 años, Gustavo cultivaba su propia fruta. Venía de una familia muy pobre, y aún así, cuando comenzó a ver que sus cultivos prosperaban, él se comía todo lo que cosechaba y eventualmente comenzó a venderla para beneficio propio. En cierto punto, un coati comenzó a comerse las cosechas de Gus, y este, para proteger sus frutos, le tendió una trampa, la cual el animal pudo evadir, aunque resultó lastimado. El coati se escondió, pero Gustavo alcanzó a ver dónde lo hizo. Entonces, en un acto de maldad absoluta, Gustavo esperó a que el hambre lo hiciera salir, y así fue. Cuando finalmente salió, lo atrapó y en vez de acabar con la vida del animal, decidió quedárselo y que el sufrimiento de su herida terminara por consumirlo.
Esta historia, además de ser un presagio de lo que Gustavo hace con Héctor, nos muestra cómo su psique va más allá de proteger sus intereses, sino que gusta de ver el dolor ajeno, en especial de aquellos que lo ultrajan, y esto lo tuvo desde que era niño. Más adelante en Better Call Saul, en una conversación con Mike, cuando Gustavo estaba intentando de convencerlo para que trabajara con él, porque se negaba a involucrarse con alguien tan oscuro como los propios Salamanca, Gus le dice que él es lo que es. Esto nos dio a entender que Gustavo estaba consciente de la oscuridad que había en él, y si conectamos esto con su anécdota de niño, podemos entender que desde hacía mucho tiempo Gustavo ya había comprendido lo que lo movía, es decir, el poder sobre los demás. Tanto como lo hizo con el Coati, hasta como siempre buscó infundir miedo a sus adversarios, Gustavo desde siempre tuvo esa necesidad de ser temido y respetado. No era tanto conseguir dinero, pues incluso sin su organización criminal, Gustavo creó una cadena de pollos exitosa, por lo que era obvio que no buscaba capital en su odisea criminal, y esto se ve potenciado cuando se le añade la venganza en su jerarquía de prioridades. Por el lado de Jimmy, y como lo podemos corroborar en toda Better Call Saul, sus actitudes criminales también están motivadas por un factor innato. No por nada tenemos distintos flashbacks y anécdotas en la serie acerca de cómo siempre buscó sacarle provecho a las personas para beneficio propio. Ahora, la gran diferencia con Gustavo está en que Jimmy no busca respeto o ser temido, más bien, lo que quiere Jimmy es sentir ese éxtasis de salirse con la suya y tener un beneficio económico, aunque conforme avanza su historia, nos damos cuenta de que más que nada es la primera, porque en numerosas ocasiones vemos que lleva a cabo sus estafas sin que haya dinero de por medio. Sin embargo, también un elemento que desencadena el alter ego de Saul Goodman es la soledad de Jimmy. Esto lo aprendemos cuando vemos que las personas que más quiso y que más pesaban en su vida se van de una u otra forma. En otras palabras, ya no había nadie que le importara que le pudiera poner un límite o mostrarle lo mal que estaba obrando. También esta soledad que experimenta Jimmy, que lo lleva a convertirse en Saul Goodman, es una forma de buscar conectar con Kim, ya que esa conexión corrupta nunca la volvió a encontrar con nadie más. Además que mucho de la persona de Saul Goodman nace de las ideas de Kim, es decir, al ser Saul Goodman, Jimmy podía estar lo más cerca de ella y tratar de amainar esa soledad que fue cayendo sobre él. Entonces, dicho esto, cuando conocemos la historia de Jimmy McGill, entendemos que siempre fue alguien que recibió el rechazo de las personas más cercanas por su naturaleza corrupta, porque sí, él siempre fue así, nació con las cualidades apropiadas para ser un gran delincuente. Y cuando se queda solo, la única forma en la que puede sentirse en conexión con alguien es a través de actitudes criminales. De hecho, no sorprendería que Gustavo sienta algo similar con el deceso de su pareja sentimental. No se explora mucho sobre su relación, pero ambos crearon los pollos hermanos y cuando este pierde la vida, la única forma en la que puede sentirse cerca de él es al hacer su organización criminal la más exitosa y poderosa del mundo. Pero como vemos, no le alcanza el tiempo para disfrutar de dicha posición. Aunque también es verdad que Gustavo tiene aspectos más siniestros que Jimmy, ya que toleraba e incluso disfrutaba del dolor ajeno, algo de lo que Saul Goodman intentaba estar tan lejos como se pudiera. Aún así, ambos personajes, desde pequeños, muestran esa tendencia a la criminalidad, con direcciones distintas obviamente, y estas se ven potenciadas por las relaciones que tienen con sus parejas sentimentales. Como pueden ver, cuando hablamos del porqué de los personajes de este universo se vuelven villanos, podemos rastrear sus razones a estas 4 categorías. También es cierto que una vez que están en el umbral de la maldad, ciertas características pueden ayudar para distintos fines. Por ejemplo, los Salamanca, quienes nacieron para ser crueles, son más eficientes para infundir terror y ganar respeto, aunque no son tan eficientes para evadir a las autoridades, al menos en Albuquerque, como aquellos que nacen con una corrupción innata. Solo vean todo lo que tuvo que pasar para que tanto Gustavo como Saul Goodman se les cayera al telón. Por el otro lado, los que más sufren son aquellos que se dejan seducir por el mundo criminal. Esto es porque no están acostumbrados a ver las atrocidades que se viven aquí, como aquellos que nacieron en ella. Solo ven el trauma que tiene Mike y Jesse después de acabar con la vida de alguien inocente, mientras que los otros lo hacen como si fuera un lunes por la mañana. Por esta razón, esta categoría es la más vulnerable, ya que por lo general, si dejan que sus sentimientos interfieran con el negocio, pueden terminar entre la espada y la pared, tal y como le pasó a Nacho. Finalmente, si pudiéramos nombrar al criminal más completo de este universo, sería Gustavo, ya que haber nacido con las cualidades adecuadas, aderezadas con su necesidad imperiosa por temor y respeto, hace que cree una de las organizaciones criminales más exitosas. A pesar de que sea uno de los personajes más crueles, sabe manejar sus impulsos, aunque cuando tiene la oportunidad y es menester, lo muestra. También se podría decir que Walter llega a ser bastante completo hacia el final de la 5ª temporada de Breaking Bad, ya que aprendió de todos aquellos criminales con los que se asoció. No
obstante, también es verdad que corrió con mucha suerte en distintas ocasiones, y que además su reinado fue muchísimo más corto que el de Gustavo, por lo que no le podemos dar ese gran galardón de mente maestra del crimen. Aún así, y como lo vimos aquí, todos son llevados a cometer actos horribles, y dependiendo de sus características, afrontan la maldad de distinta forma, o en otras palabras, son más eficaces para distintos aspectos de la oscuridad que se viven dentro del mundo criminal.